Hola mi gente bella, mi gente hermosa de tu canal, Jenny, tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu presencia, por tu compañía, por estos momentos que nos dedicamos, mi gente. Días bastante fuertes, ya lo habíamos advertido, que se están dejando desenvolver las energías, que mucha falta que hace, que se dejen desenvolver las energías, que se manifiesten y más que lo van a hacer. Vamos a hacer un chequeo un tanto breve hoy de cómo están las energías a nivel de Venezuela, todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, que no es poca cosa, mi gente bella, mi gente hermosa. Hoy traigo un tarot bastante potente, bastante lindo, que es el tarot viceversa. Es un tarot, bueno, un tarot fuerte porque cada carta puede ser leída de ambos lados, así que aquí vamos a manejar bastantes energías, bastante potencia, bastante fuerza, bastante definición. Eso es lo que importa, definición, mi gente. Decisión, caminos, vías que se abren, aperturar caminos. Mi gente bella, mi gente hermosa, lo estamos haciendo bien. Es importante que tengamos fe, que sigamos manifestando. Las cosas se están dando de una manera coherente, fluida. Claro que sí. Vamos a comenzar, mi gente bella. Vamos a comenzar ya con el tarot viceversa, un tarot bastante potente, bastante lleno de mensajes. Es prácticamente como estar manejando, manipulando 4 mazos de tarot al mismo tiempo. Mucha información y se nos ha quedado el mago. Fíjate algo, mi gente bella. Aquí, no. Fíjate lo importante de este tarot. Aquí tenemos la rueda de la fortuna a la inversa. No es el mago, es la rueda de la fortuna a la inversa. Aquí nos está diciendo que nada, absolutamente nada va a quedar oculto. Y quienes hayan dañado, quienes hayan hecho mal, van a ser juzgados. Aquí tenemos este arcano mayor que sale de primero, que saltó de primero. Es la figura del mago. Por eso es que tuve la confusión. Pero es el arcano mayor número 10. La rueda de la fortuna empuñando la justicia. Empuñando una orden. Empuñando un arma, una orden, un ejecútese. Aquí hay un ejecútese bastante fuerte, tanto norte, sur, este y oeste. A la inversa tenemos un cambio muy potente. Bueno, mi gente bella, mi gente amada, llega el momento no solamente de 7 de copas. 7 de copas nos habla de justicia que se revela. Eventos que se están cumpliendo y se están haciendo a rajatabla. No porque se hayan decretado desde ahora, sino desde hace tiempo. Aquí ya habían situaciones macerándose, por así decirlo. Allá habían situaciones como guardadas, procesándose, información que se estaba queriendo obtener más, porque no nos hablan de dar palazos de ahogado, no señor, ni a ciegas. Nos hablan de situaciones certeras. Y eso que hemos visto con este ataque a esta lancha, que dicen que era pequeña. No señor, no era pequeña, era muy grande, era grande. Y ciertamente, sí, ciertamente, mira, es que nos hablan las aguas, nos hablan el movimiento de aguas, nos hablan comunicaciones, mira, comunicaciones a nivel aéreo, aguas, quiebre de caminos, ruptura de caminos. Aquí tenemos lo que es comunicación, sitiación también. Con esta carta nos hablan de sitiación, no solamente de esto que se acaba de dar, sino que se va a repetir, mi gente, se va a repetir y en niveles más potentes, más grandes. Sí, señor, tenemos una fuerte potencia a nivel de Latinoamérica unida, para que estas aguas sigan fluyendo, para que estos eventos se sigan dando, para que las comunicaciones sigan como que comunicándose entre ellos, como que dando pitazos, como esto, mira, están por aquí, están por allá. Ya lo que viene siendo en Sudamérica, lo que es el tema del narcotráfico, está bastante sitiado. Bastante sitiado, cada vez se suman más países. Hoy nos enteramos que se sumó Perú. Gracias Perú. Prácticamente cada día se van a seguir sumando, Tenemos aquí el 9 de copas. 9 de copas es lo que
viene por los cielos, lo que viene por los aires, mi gente. Pendientes. Vamos a seguir recibiendo noticias, lo estoy diciendo. 9 de copa nos habla de noticias a nivel aéreo, de incautaciones, de ataques, de nuevos avistamientos que ellos han tenido, que tienen sitiados ya, de hecho, dentro de los mismos lugares, embarcaciones que están haciendo este tipo de tráfico, porque esa es la palabra, no hay otra. Hay infiltrados o personas que están dando información, ubicación, sitiación. Esto es complicado, mi gente bella, mi gente hermosa, porque nos vienen noticias más potentes y más fuertes. Muchas de ellas van a ser no solo fuera de aguas internacionales, me están hablando también dentro de aguas internacionales, dentro de aguas nacionales de Venezuela. Se van a dar dos importantes dentro, ya pasando el límite de las aguas venezolanas, de lo que es la zona limítrofe, ya dentro. Ah, mi gente, esto viene potente, esto viene fuerte. Sí, señor, aquí está, tenemos arcano mayor, tenemos, aquí está fíjate que esto es la estrella, pero la estrella a la inversa, a la derecha, como debería haber salido, nos habla de triunfos, logros, prosperidad, avance, milagros, pero nos ha salido a la inversa. Aquí nos vienen lluvia de noticias, mi gente, lluvias de noticias, de acontecimientos que se van a dar por la noche, incursiones, aquí hay traiciones, aquí nos hablan de traiciones, lo que para el régimen podrían haber sido milagros o pudiesen haber significado toma de oxígenos para ellos. Es un monstruo que se erige, es un monstruo que se levanta en contra del régimen y los ataca directamente. Dentro del régimen ya están los actores principales que van a darle la estocada final. Se van a quedar con las manos en la masa, mi gente, con las manos en la masa. No se van a dar cuenta ni en el momento. A Nicolás Maduro no lo quieren muerto, lo quieren vivo, lo quieren vivo. Lo quieren vivo y lo quieren cantando. Lo quieren cantando porque lo consideran una pieza muy importante como para desvivirla. Así que lo más seguro es que este hombre se lo lleve vivo, con sus gallumbos puestos, más nada, porque este hombre tiene mucha información a nivel de Latinoamérica, a nivel de carteles, no solamente de los soles, otros carteles más, contacto con otros carteles, es una pieza clave, está considerado como una pieza clave para conectar con estos carteles, para derrumbar otro tipo de carteles. A esta gente le llegó la hora, vamos a seguir barajando, no puedo ver mucho las cartas porque ya, como se han dado cuenta, no tengo el inverso, las tengo todas a los ojos. Se está buscando el desgaste, la luna, el desgaste, el agotamiento, lo oculto, que esta gente saque lo peor de ellos y lo están sacando. Mucho cuidado porque van a querer seguir agrediendo, atacando y acorralando a todo lo que ellos consideren oposición. Es una lucha muy férrea. En estos momentos ellos están culpando hasta a la madre que los parió. En este momento salen verdades a la luz, salen verdades que estaban ocultas. Te lo dije desde el principio, que nada va a quedar bajo llave. Todo, absolutamente todo sale a la luz y mucho más. Lo que tú y yo pensábamos que ya estaba claro, pues déjame decirte que no tenemos ni el 5% de la información. Esto viene potente, viene fuerte y este eclipse que viene, ya te lo comenté en el video pasado, este mes de septiembre viene con mira, esto viene potente. Este siguiente eclipse es de 7 de septiembre. En el signo de Virgo, casualmente, el signo de esta carta viene potente. En el signo de Piscis también viene potente, viene esclareciendo, viene limpiando, viene abriendo caminos y sacando debajo de la superficie aquello que estaba oculto, mi gente, aquello que estaba oculto. Más apoyo internacional, aquellos que están pensando, no, que China, que Rusia, mi gente, que yo estoy viendo que esta dictadura está sola, esto ya está pactado, ya está hablado. Lo que el régimen pensaba que los iba a ayudar, no los va a ayudar, no los va a apoyar. Simplemente está viendo a nivel mundial como una manifestación, una prueba de lo que tenemos, de lo que disponemos, pero eso no quiere decir que el régimen
lo vayan a estar apoyando o ayudando, para nada. Esto ya está conversado. Aquí me están hablando de conversaciones que se han hecho tras puertas, tras bastidores. Ya cada quien tiene dentro de lo que es el hemisferio que le corresponde sus temas para solucionar, sus agendas, lo que tiene que solucionar y sus competencias. Esto está muy claro aquí a nivel de cartas. Las competencias están claras y la no interferencia. Mi gente, la no interferencia. Tenemos aquí, mira, fíjate algo, ha saltado el caballero de espadas. Nunca, mejor dicho, más oportuno no pudo haber estado. Este caballero de espadas llega cortando, llega poniendo, fíjate que tiene la espada hacia el suelo, ya la tiene enterrada en el suelo. Esto no quiere decir, y fíjate que aquí tenemos un aguilucho. Si puedes hacer buen zoom, se ve que es un aguilucho. El nacimiento, y hay águilas. El nacimiento, por así decirlo, es como el nacimiento de una nueva economía. De una nueva economía en la que ya nadie, nada ni nadie va a poder interferir, a no ser lo que son las fuerzas demócratas, lo que es la fuerza democrática, lo que viene siendo las fuerzas del bien, lo que es la fuerza de producir, de generar ingresos, de generar prosperidad, de generar abundancia, de generar empleos, trabajo, libre empresa. Aquí viene el caballero de espadas, pero plantándose y sembrando raíz de lo que tiene que ser, quitando toda la mala hierba que había en el camino, quitando la mala hierba, quitando esos problemas o esas nubes negras que estaban en el horizonte. Se liberan, mi gente, se liberan. Y se suman apoyos, mira qué belleza, se suman nuevos apoyos, viene la fuerza increíble, viene una fuerza muy grande, muy potente, increíble. El basto es acción, el basto es trabajo, el basto son personas que pensábamos que no estaban, pero están, gente ingresando a las filas de lo que es la libertad y la prosperidad de Venezuela, gente joven, gente muy, muy enérgica, gente que está saliendo debajo de, por así decirlo, de donde estaba guardada, donde estaba escondida. Gente que está esperando una orden para empezar a enfilar un país hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué cartas más potentes, mi gente! Estas cartas, como te digo, no tienen ni derecho ni revés. Aquí tenemos, fíjate que tenemos el 2 de copas a la inversa. El 2 de copas a la inversa en el tarot viceversa nos está hablando de patrones. Patrones que se rompen, pactos que se abren, que se desintegran. Lo que antes era ya no va a ser, mi gente. Aquí viene un cambio absoluto para nuestro país. Viene un cambio, eso sí, absoluto. Tenemos que tener el talante y la fuerza para darle adelante a esto, porque el trabajo que, mira que saltó solo la carta. Wow, mira, yo de verdad que esto está quedando grabado. Se puso acá y sale nada más y nada menos que el 2 de oros a la inversa. Y queda aquí arriba el 8 de espadas a la inversa. Dos cartas muy potentes que saltaron juntas, solas. Nos está hablando de decisiones que tenemos que tomar muchos de nosotros, mi gente. Decisiones que estamos pensando, que estamos tomando, que estamos internalizando, porque ya podemos sentir lo que viene. Aquí se rompe, fíjate que viene el águila. Viene el águila para romper cadenas. Viene el águila, por así decirlo, no solo a nivel de imperio, sino que viene un rescate, viene como una liberación de cadenas, pero no solo es el romper la cadena, en nosotros está coger las espadas y seguir adelante y levantar a la patria. Esto va a ser como que el águila va a cortar las sogas y nos va a permitir liberar las manos. Pero en nosotros está la decisión de utilizar estas espadas que tenemos a nuestra disposición. Y ahora mismo Venezuela tiene todo el arsenal disponible para manejarlo. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué potente! Vamos a seguir sacando cartas. El mundo está atento, mi gente. El mundo está atento. Y muy atrás, vamos a recoger acá. Y muy atrás, muy lejano de lo que muchas personas dicen que a nadie está apoyando a Nicolás Maduro. Vamos a cerrar energías con estas cartas. Gracias, gracias, gracias. No se me queden abiertas. Y mucho menos el tarot a la inversa, que habla solo. Ya estoy se han dado cuenta.
El mundo está atento, nos apoyan. Se los he dicho, a Nicolás Maduro lo quieren vivo porque es una pieza clave para acabar con todo lo que es las redes de narcotráfico en Sudamérica y que han envenenado a tantas regiones, incluyendo España. Tenemos aquí el arcano mayor número 12, el colgado. Sale nada más y nada menos que el arcángel Gabriel. Pues sí, importante mensaje. Vamos a centrarnos, mi gente bella, mi gente hermosa, a mirar las cosas desde otro ángulo. Ya llegó el momento de dejar de sentirnos como el país que va a ser rescatado, que está siendo rescatado. Ahora toca ser nosotros los rescatadores. Como salió en la carta anterior del mazo anterior, nos van a cortar una soga. Eso no quiere decir que van a hacer la lucha por nosotros. Nos van a quitar un gran peso de encima. Sí, está clarísimo. Pero nosotros somos los llamados a defender ese espacio y esa libertad y a que siga avanzando. Un callejón sin salida que teníamos va a dejar de ser sin salida, siempre y cuando seamos fieles a nosotros mismos. ¿Por qué? Te lo voy a decir claramente con el arcano mayor número 12. Porque hay muchos factores que pueden estar jugando a que se repita el ciclo dentro de Venezuela, pero eso depende de nosotros. Vuelvo y repito, depende de nosotros. Nos van a cortar un lazo, nos van a cortar un nudo, una atadura. Mi gente bella, está en nosotros en defendernos, en salvar y seguir adelante lo que viene. Y lo que viene es más fuerte de lo que estamos viviendo. Sí, señor, arcano mayor número 12. Tenemos aquí el 9 de espadas, otra vez, me sale repetida el 9 de espadas con la carta anterior, es el equivalente al otro mazo. Mi gente, viene lo más fuerte, viene el 9 de espadas, es lo más fuerte, son predicciones que se hacen realidad, son de repente noches de insomnio, noches sin dormir, noches en vela, esperando que las cosas sucedan, que pasen y pasan. Pero una vez que pasen, ¿qué vamos a hacer nosotros? No es solamente el momento de poner la pijama y salir y celebrar. Es saber todos y cada uno de nosotros qué vamos a hacer al segundo después. Porque a esta gente no se les puede dejar oxígeno, no se les puede dejar aire. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mi gente, se me repetió 2 veces el 9 de espadas. Y el 9 de espadas nos habla de un oxígeno que vamos a tener, un apoyo que vamos a tener, lo estamos teniendo. Pero ya después de allí nos toca a nosotros luchar por esa libertad si realmente la queremos. Y esto es importantísimo, mi gente, importantísimo. 3 de espada, las traiciones que se están viendo. 3 de espadas, 3 de aire es lo mismo. 3 de aire esto es lo que va a estar sintiendo ahora mismo a nivel de régimen, a nivel de dictadura, a nivel de narcotráfico, la gran sensación de tristeza, de pesar. Fíjate que aquí ya no se respeta ni la sangre, no se respeta ni la sangre, no se respeta ni por así decirlo, el linaje. No hay amistades, no hay confidencialidad que se pueda guardar. Viene 3 de espadas, 3 de aire, es la traición inminente. Mira, aquí me están hablando también así, aquí me llegó a la cabeza los hermanos Rodríguez. Mucho cuidado con esta gentuza. Esta gentuza va a querer no solo cobrar las cabezas de los que ya tienen precios, sino también van a querer instaurarse como un poder en Venezuela. Ay, cuidado con esto, mi gente. Vamos a hacer nosotros. Necesitamos unirnos más que nunca. Necesitamos unirnos, necesitamos orar, mantenernos con los ojos abiertos, porque esta gente no se le puede dejar ni un segundo de oxígeno. Eso es lo que están queriendo ellos y quizás lo que estén planeando. Fíjate lo que me están diciendo. Fíjate lo que me están diciendo, hay que tener mucho cuidado con esto, cuidado con los momentos de celebración. Podemos celebrar, porque vamos a tener momentos para celebrar, pero no nos quedemos en ello. No nos quedemos en la celebración. Esto es al siguiente instante. Por favor, toma nota, anótalo, ya decrétalo. Lo que vas a hacer al siguiente segundo que te enteres que este narcorrégimen ha caído. Lo que tú vas a hacer, lo que ustedes van a hacer, cómo se van a organizar, cómo se va a reunir la gente. Vamos a irlo haciendo ya, porque es importante. Son minutos, horas decisivas para la libertad de Venezuela. Quizás lo más difícil no sea
quitar a estos narcotraficantes que ya tienen precios en su cabeza. Quizás eso no sea lo más difícil, quizás lo más difícil venga después y vamos a estar preparados. Tenemos aquí la justicia, Arcángel Raguel. Arcano número 8, la justicia nos dice decisiones justas y equitativas, mi gente. Aquí se le va a cortar cabeza al que tenga que cortársela. Aquí nos llega el momento, hay que adaptar, mi gente, nuestras acciones a lo que es justo y necesario, más de lo que te vengo diciendo. Vamos a adaptar nuestro temple, nuestro carácter a la realidad que estamos viviendo. No estamos viviendo un juego, esto no es un juego, mi gente. Estos instantes son definitivos para nuestra libertad. Nos estamos jugando el pellejo ahora más que nunca. Ahora más que nunca, porque oportunidades como estas, yo no sé cuándo más se vuelvan a repetir. Te lo digo, mi gente bella, vamos nosotros a adaptar nuestras acciones a lo que sabemos que es justo y es necesario. Y por encima de todo vamos a ser fieles a nuestros principios, porque la justicia llega por divinidad y por ley de los hombres también, pero el pueblo entero tiene que unirse y levantar y luchar por ella. Tenemos aquí 7 de espadas. Mira cuántas espadas, mira cuánta justicia hay aquí, cuánto despertar. Es que estas cartas nos están hablando claramente de lo que es aire, espadas, cosas que van a llegar por aire. Sí, señor. Cosas que revientan en el aire, cosas que van a seguir reventando. El 7 de aire, cuidado con los ladrones de emociones, cuidado con los que nos venden, los que sí realmente son vendedores de humo. Mucho cuidado a quienes escuchamos, a quienes le prestamos atención. Vamos a hacer oídos sordos a esa gente que lo que está intentando es darle oxígeno a la dictadura. Esa gente no tiene vida. Vamos a revisar, nos lo vuelven a decir, vamos a revisar nuestros planes. Vamos a ver qué se nos está escapando, vamos a ver los pormenores de los asuntos. No es momento para despistarnos, no es momento para atacarnos entre nosotros, no es momento para criticarnos, no es momento para eso. Es momento para unirnos más que nunca, para hacer masa firme, sólida, no para hacer aire y humo, porque lo que viene es muy potente, mi gente bella. Yo siento que es algo... Disculpe, por favor. Es algo que a nivel de nuestro país prácticamente es primera vez que lo vamos a ver. Y a nivel de Sudamérica, pues también. Es algo muy estremecedor. Ya esto le está dando la vuelta al mundo y más que se la va a dar. Sí, señor. Si llega agua, gracias Padre, llega agua, ya se liberan energías, se liberan emociones, hay decisiones complicadas que se van a tomar, aquí hay necesidad de búsquedas, todos y cada uno de nosotros lo vamos a estar haciendo. Hay, por favor, hay muchísimo momento de quietud, de calma, de paz que se va a estar viviendo, claro que sí. Aquí se nos pide dejar de aplazar las cosas. Es el momento de hacerlas realidad. Es momento de hacerlas realidad. ¿Hay alguna pregunta? Hombres, hay algunas dudas y interesante lo que estabas planteando en esta lectura sobre los hermanos Rodríguez, porque si te pones a ver, es muy interesante porque son los únicos que no tienen precio a la cabeza por narcotráfico ni han sido señalados de narcotráfico. Entonces tiene coherencia, ¿no? Porque se llevan a Padrino, Diosdado y Maduro, ¿quién queda? Entonces, bueno, una duda es si será extracción o ataque. Y la otra duda es sobre el eje del mal. Mostró sus juguetes bélicos durante 2 horas y el psicópata loco estuvo como invitado. ¿Esto tiene alguna una repercusión en la libertad que se está conquistando en Venezuela o queda ahí como un suceso al otro lado del charco? Perfecto, buenas preguntas todas. Vamos a intentar resumirlas. A ver, tenemos aquí, mira, Caballero de Espada, nos está hablando precisamente de que no hay, el Caballero de Espadas, discúlpenme que me sonría porque me gusta en este contexto que salga, porque entre tantas espadas que salga el Caballero, nos está hablando que esto lleva una velocidad
que es de vértigo, de vértigo. Aquí no va a haber tiempo ni de coger aire. A la dictadura no le va a dar tiempo ni de coger aire. Y a estos hermanitos pues también les viene su sorpresa. También les viene su sorpresa. Y mucho va a importar. De hecho, te lo he comentado, se los he comentado en la lectura, de la actitud y las acciones que tenemos nosotros como pueblos, como venezolanos a nivel mundial, que se están tomando, se están haciendo, claro que sí. Aquí viene el caballero de espadas listo. Aquí hay una orden que ya es un ejecútese. De los 4 caballeros del tarot, el de espadas es el más rápido, es el que más corta las cabezas. Y por la cantidad de espadas que tengo, pues mira, sí. Ajá, el as de espadas. Es que todas las espadas piensan salir, pues esto quiere decir corte literal a la yugular del régimen. Corte literal a la yugular. Ellos se quieren llevar igual como está aquí la imagen, en la puntita de la espada, la corona esta. Ellos no quieren muerto a un Nicolás Maduro. No lo quieren muerto. Ellos no lo quieren muerto. Ellos lo quieren aprender, apresar, extraer, llevar. Y ya lo demás poco les importa. Créeme que poco les importa, porque ellos no son personas que se estén pensando mucho las órdenes. Cuando dan una orden, la ejecutan y punto. Para eso tiene su preparación. Pero a este señor lo quieren extraer de allá donde se esté metiendo. De allá donde está esta rata, me la sacan y me la traen viva. Ay, papá. Tenemos aquí una reina de pentáculos. Reina de pentáculos que está haciendo lo habido y por haber para protegerse, para cuidarse, para resguardarse. Y bien que hace. María Corina, por favor, bien que haces. Resguardarte, cuidarte, porque para ellos es importante. Si ellos sienten que ellos caen, pues también van a querer llevarse lo que es la líder o lo que tanto ama Venezuela. Ellos dicen, pues mira, te aman tanto, si caemos, caes tú con nosotros. Cuidado, ella está resguardando como una buena reina que es, y en este caso reina de oros, está siendo custodiada, protegida, y más que lo va a estar con la oración de todos nosotros. Ella se está resguardando y está tomando las acciones necesarias para protegerse, para cuidarse. Sí, señor, es que se me vino, mira, tenemos aquí la muerte. ¡Wow! La muerte cortando aquí, la muerte cortando cabeza, cortando todo lo que hay por el medio, órdenes que se ejecutan, comunicaciones que se están dando desde lo que viene siendo el liderazgo en Venezuela, el que eligió el pueblo, y directamente lo que viene siendo el gobierno de Estados Unidos. Aquí ya está una muerte decretada, hay un corte de cabeza decretado, mi gente bella. Aquí vamos a ver, lamentablemente no me gusta ser fatalista, pero vamos a ver sangre correr, no de gente justa. Ya hay 11 personas que han sido desvividas, pero esto se va a seguir repitiendo. Wow, me ha salido el 10 de bastos a la inversa. Esto quiere decir que se acabó el tiempo, mi gente, se acabó el tiempo. Estos eclipses, yo hoy estoy grabando este video, mañana voy a grabar otro, voy a intentar hacerlo, porque estos eclipses, este 10 de bastos a la inversa nos está hablando de que se acabó el tiempo de una carga. Se acabó una carga que estábamos llevando los venezolanos demasiado pesada. Hay una muerte ya. Te puedo decir el día, te puedo decir todo, pero no me atrevo, ya que saben cómo es esto. El tiempo es tiempo y con él no se juega. Pero te estoy hablando que septiembre viene cargado, viene muy cargado. 2025 cierra muy, muy bonito para nosotros, muy movido, muy convulsionado, pero con mucha fe, con mucha esperanza, con muchas ganas de salir adelante. Mi gente, wow, el juicio. Mi gente, arcano mayor número 20 del juicio, y a mí esto me pone bastante los pelos de punta, porque tenemos aquí la muerte, tenemos el juicio, tenemos una reina de oros aquí arriba, nos está hablando de que el dinero, hay mucho dinero de por medio aquí preservado para Venezuela.
hay planes ya hechos, ejecutados. Cuando te estaba hablando de que nosotros tengamos algo para hacer el día siguiente, no solamente a nivel de acción, sino a nivel emocional, aquí hay planes, hay planificación, aquí hay un juicio, aquí ya hay acciones que se están tomando a nivel de dirección, a nivel de ejecútese. Ya hay personas que están a punto de juramentarse o quizás ya estén trabajando para lo que es la construcción de la nueva Venezuela. Nos están pidiendo que seamos parte de este juicio, mi gente. Seamos parte de este juicio final. Seamos parte testigos. Estamos siendo parte testigos vivientes de lo que es el fin de la dictadura en Venezuela, de lo que es el fin de la dictadura en Sudamérica. Dios mediante, por favor, con Venezuela acá, en Nicaragua y Cuba también. Se limpia un escenario, se limpia una tierra, se limpia un hemisferio completo. Esto ya está hablado, está palabreado, ya se dio el ejecútese. Fondo de la baraja, tenemos aquí noticias que nos llegan, 8 de bastos. Mucha gente habla del 11 de septiembre y da curiosidad porque el 11 de septiembre es una fecha importante para los Estados Unidos. Pues sí, mira, te voy a decir algo del 11 de septiembre, mi gente. Vamos a tener fe en que esto se esté ejecutando ya. Vamos a manifestarlo ya. Yo dije que no iba a decir fecha, que no iba a decir días. Vamos a enfocarnos, no vamos a hacer ansia viva, como siempre hemos sido. El tiempo de Dios, más que dicho, es perfecto, es hiper perfecto. Septiembre es un mes que trae mucho movimiento. No vamos a poner en el calendario una X de un día X, porque el tiempo lineal, se los he dicho, mi gente bella, en otros videos no existe. El tiempo lineal no existe, el tiempo es cíclico. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir obrando de la manera que estamos obrando. Eso sí, vamos a irnos ideando de que vamos a romper esquemas, de que ya eso que conocíamos va a dejar de ser, vamos a renacer, vamos a una nueva forma de formar un país, una estructura nueva, un cambio positivo. Vamos a empezar a ver la luz. Muchos, yo sé que muchos, sobre todo los presos políticos, sus familiares, gente que ha estado siendo asediada, tienen años viendo la oscuridad por este dolor. Quizás les cueste después un poco ver la luz, pero la luz está llegando, mi gente, la luz está llegando para todos y el sol va a brillar por igual para todos. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Espero que este video llegue a tu corazón, como este mensaje se cumpla para todos nosotros, no solo los que están dentro de Venezuela, sino los que estamos fuera. Libertad para nuestros presos políticos, justicia para Venezuela, hijos llegando a la tierra, nosotros armando nuevamente el país que nos han dejado completamente desarmados. Pero para eso estamos, mi gente, para que somos los hijos, para restaurar a la familia y para reunificarla. Te quiero mucho, mil bendiciones. Y hasta la próxima.